Y bueno, vamos a compartirla aquí con Elías Celaya, vamos a tener el placer de hablar con él. Bueno, un escritor, decíamos, uno de los escritores más fructíferos, con más obras en el último tiempo, ¿no? Sí, demasiado. No, pero lo que ocurre es que el Bicentenario, bueno, siempre escribo mucho, pero el Bicentenario también fue como un embudo para mí por todo lo que se venía haciendo desde hacía 3 años más o menos. Así que bueno, y mañana, bueno, está bueno porque, digamos, después del acto de inauguración de la feria, voy a presentar 2 libros que uno por la pandemia no lo pude hacer, que era el libro Huyamos de aquí, que era un retrato de Edipi Di Paola. Y va a estar conmigo en la mesa, siempre tan amigo y tan gentil, Néstor Di Paola. Y el otro libro que lo presenté hace muy poquito, en Alfa, hace 2 meses, Las historias al paso 2. Y bueno, había pensado algo más o menos convencional para lo que es la presentación de 2 libros en uno, con una charlita en el medio, o sea, como si la charla fuera el nexo entre los 2 libros, hablando un poco del oficio de contar historias. Y para eso lo llamé a Pepo Sanzano, que es mi compañero de aventuras radiofónicas, fue mi compañero durante 13, 14 años. Y Pepo me puso sí una condición. ¿Qué condición puso Una condición simpática condición, digamos, que tenía que ver con contar una historia. Hay historias que son más fáciles de contar y hay otras que por la densidad de la historia tenés que dejar pasar un tiempo. Que son, en mi caso, de acuerdo a las tablas de la ley para contar una historia, son 20 años. Ajá. Y casualmente, fíjate que es una historia que se contó en la contratapa del Lisco hace muchísimo tiempo. Sí. Y después no se había contado más, nunca más. Yo la conté una sola vez más a pedido en un velorio. ¿En un velorio? En un velorio, una historia... Pero tan incontable es esa historia. Era más o menos. Ha cambiado mucho el tiempo. Claro, o sea, hay que contextualizarlo. No, puedes dar una pista. Ha cambiado mucho el tiempo, sí. La conté en un velorio y cuando la conté, me la pidió la viuda, el hombre, el protagonista. En honor al difunto. El difunto era un lector mío. Ah. Era un lector mío y la viuda me dijo, yo lo quiero despedir con risas y no con lágrimas. Mire usted. Era un asunto medio incómodo, qué sé yo, pero bueno, y había también un par de lectores, contala, porque solamente se había contado en la contratapa del Lisco y casi como una leyenda urbana, ¿no? Hay una distancia entre una leyenda urbana y una historia, pero era una historia, lo que pasa que solo en ese momento podía tener ese tono de leyenda urbana. Así que la conté y cuando la empecé a contar un tipo se me apareció de atrás, en un mal tono, y me dijo, si sigue contando lo voy a meter preso, usted está cometiendo una herejía. Yo no sabía ni quién era, y era un comisario de acá de Tandil, que fue muy célebre porque fue el único comisario que se atrevió a decir que a un asesinado en Tandil lo habían matado de 2 tiros en la cabeza. Sí, ayacuchense era este hombre. Sí, señor. Rubén Oscar. Sí, señor. Araneo. Así que se hablaba de la muerte en ese momento, del crimen de Andersen. Ignacio Andersen, exactamente. Entonces lo frenó en seco la señora viuda y le dijo, retírese, el señor va a contar la historia como corresponde. Y la conté. La conté ahí. Era muy, muy, muy divertida. Es una historia de un viaje, de una pareja, un matrimonio tandilense. La historia se llama El viajar es un placer, que es una vuelta de tuerca sobre un tema de Pipo Picayo. Exactamente. A Oriente, en no, particular. al sur. Al sur, no pensé. Al sur. Yo hice referencia a uno en Oriente. Al sur, en un Citroën con la suegra, digamos. Qué lindo. Con la suegra. Así que, sí. Y Pepo me dijo, mira, yo te acompaño todo lo que quieras, pero mi condición es que contemos esa historia. Así que vamos a hacer un poco de magia porque viste que en la feria hay tiempos controlados y está perfecto limitados. Porque está muy bien, son 20.000 millones de eventos. Así que por un lado, de entrada nomás, Néstor va a hacer una suerte de, no sé, introducción de lo que fue el libro de Huyamos de aquí, el libro que escribí sobre Edipi. Yo voy a hablar un poquito, muy, muy poquito, del oficio de contar historias, es decir, qué es lo verosímil, qué es lo verdadero, cuándo una historia
qué se requiere para que una historia funcione, es decir, para que evidentemente tenga no solo el verosímil de decir esto es creíble, sino que lo sea. Claro. Bueno, y algunas cuestiones en la estrategia de contar una historia, y lo cerramos con Pepo contando esa historia, como la contábamos en la radio. Teníamos toda una... Para nosotros la radio era un teatro, Claro. un escenario. Elías, vos ya a esta altura elegís, digamos, las historias que te gustan contar o también contás las que decís pueden ser atractivas para el lector. No, depende. A veces a la carta, a veces la elijo yo. No, es indistinto. Lo que pasa es que, bueno, hacía mucho que no nos juntamos con Pepo y nos resultó bueno que aquello que se leyó en un principio como una leyenda urbana, yo después hice un ciclo en Siquet y avancé ya sobre esa historia, porque además no era solo la historia, era todo ese clima de época que rodeaba la historia, una historia que empieza en un viaje, tenés que hablar de la Avenida Brasil de los años 80, que si la gente nueva que llegó a Tandil supiera lo que era la Avenida Brasil en los años 80, donde había tres cuestiones, la estación, una señora que era una vidente, al lado de un negocio, de un taller mecánico del amigo de Ciate que arreglaba Citroën. Sí. Un foco en el medio de esas dos cuadras. Un foco trémulo, un camino pedregoso y angosto, la herrería de Tassi, creo que es. Ajá, Sí, broncería. claro, La broncería de Tassi, y al fondo de todo, antes del cementerio, había una venta de detergentes y qué sé yo. Eso era. Entonces, a través de esa pintura de época de ese Tandil, y detrás de todo el albergue transitorio, digamos, que era como para ir hacia Mar del Plata, más o menos. Más o menos. Así que bueno, es la historia, pero también es todo lo que rodea la historia. Así que nos vamos a dedicar a eso en los 50 minutos, creo que 50 minutos, una hora que tengamos ahí en la feria. De mañana. Mañana a las 20 horas los invitamos, por supuesto, a los vecinos a concurrir. Va a ser muy divertido. Pero en realidad lo de Pepo no fue un antojo, y yo estoy de acuerdo con él. Yo iba a contar otra cosa, pero me parece que los tiempos que vivimos, ¿no? Sobre todo estos días tan difíciles, todo lo que fue la semana pasada también, tan difíciles para el país, nosotros creemos en el... Sin ser un escape, ¿no? Sin tomar por la tangente de la realidad, pero creemos que el humor ayuda a pasar estos momentos. Alivia, alivia, es terapéutico, pasas un buen rato. Te da un colchoncito un rato. Sí, te da un respiro para un país tan agobiante como este. Entonces, ese era básicamente el motivo de decir, bueno, vayamos por esta historia y bueno, pasemos el mejor rato posible. Si bien la escritura no es una ciencia exacta, ¿cuál es la receta de las historias? Digamos, ¿qué porcentaje, qué proporción de veracidad total, qué proporción de fantasía, la diferencia entre lo que sería la historia y los mitos urbanos? ¿Cómo lo podemos analizar un poquito? A mí el género que más me gusta y el que más practico, fuera de lo que tiene que ver con los libros institucionales, que de eso vivo, obviamente, hablando plenamente de la escritura de ficción, es yo lo he llamado las ficciones verdaderas, que para mí es lo más importante, para que hay como cosas que tenés que respetar para que eso funcione, ¿no? Toda historia que sea aprendida por el lector y que sea tomada por el lector y que ya se incorpore, digamos, al ritual narrativo de una época, que puede ser esta o puede haber ocurrido hace 50 años, cualquier historia tiene que tener en cualquiera de sus puntos algo que sea verdad. Tiene que haber ocurrido de todo lo que se narra. Un hecho que se pueda constatar. No, el hecho constatable, mira, esto pasó. Correcto. Y después irrumpe lo que, bueno, lo que nosotros llamamos la carne de la escritura, que es la literatura, es decir, la forma de narrar, cómo la contás, en definitiva, el tono, los personajes que usás, cómo la vestís. Pero si la historia no es verdadera en su esencia, ¿no? Si eso que estás contando es un fraude de la ficción, eso no funciona. Por lo menos no en mi género, que se llama precisamente ficciones verdaderas. Correcto. ¿No? Tiene que haber pasado.
tiene que haber ocurrido sin duda alguna. Entonces, y después, bueno, más allá de eso que ocurrió, está el trabajo del escritor. Claro. Como escritor, no sé, vos por ahí publicás un libro, ¿no? De la cantidad que tenés, por ejemplo, al año, a los 2 años, ¿lo volvés a leer? No, nunca. ¿Nunca más volvés a leer un libro? No, jamás, nunca. No, a mí por ahí algún lector me habla de una historia qué sé yo, de hace 2, 3 años, 5, y no sé ni de lo que me está hablando. Y no la recordás. Claro. No, porque además cualquiera que se dedique a esto sabe, salvo los genios, que no es mi caso de ninguna manera, cualquiera que se dedique a esto sabe que escribir es un proceso de aprendizaje lento, arduo, que haces con los libros que escribís y después detestás, que no los querés ni ver. Sí te acordás de cosas muy puntuales, por ejemplo, o de historias muy puntuales que contaste, porque de alguna manera ya están en el registro, no sé si, no digo de lo popular, porque nadie es popular acá, pero de alguna manera han quedado, ¿viste? Quedan ahí. De esas historias de Elías que han quedado... Esas historias, un tipo que va y se le ocurre vender el camión por la esposa. O sea, me acordé ahora, instantáneamente, de eso, un hecho que ocurrió acá en la calle Alberdi. ¿Ocurrió acá en Tandil? Sí, ocurrió acá en Tandil, me lo contó. Lo contó en una mesa del Firpo. El Firpo era, o debe ser, el último bar, o era el último bar de hombres, de bar de barrio. Correcto. ¿No? Un bar centenario, barrial. Esos son los lugares donde está la materia prima, ¿no? O sea, sí, hay 2 o 3 lugares que vos decís, acá me nutro. Sí, pero en muchos. Yo en un consultorio médico, una vez en una sala de espera, también me encontré con una historia. Y en un consultorio, ¿tienen 2 minutos? Sí, por favor. En un consultorio médico, para este último libro, para Historias al Paso 2, me encontré una historia sensacional. Porque yo voy a mi médico, que es un tipo, no puedo nombrar al médico, pero voy porque no sé, tenía ciertos problemas digestivos. Y lo voy a ver y apenas lo veo me dice, tengo una historia para vos. Antes de hablar de lo que me pasaba y eso, y digo, bueno, contame. A la gente ya te tira historias para que vos te las apropies. Sí, pero así, para que me las apropies sabiendo que yo tengo códigos. Bien. Claro. Que son de hierro. De hierro. Yo jamás delata la fuente. Revelo una fuente, jamás, nunca. Entonces me dice, pero fíjate qué extraordinario. Me dice, el médico hace 20 años en Tandil, era de Buenos Aires. Su abuelo había sido médico. Saca del escritorio una carta. Me dice, mira, esta carta se la escribió este médico, que era un médico obstetra, mi abuelo, ¿no?, a una persona. Lee. ¿No? Yo leo la carta y leo una carta de agradecimiento. Agradecimiento. Perdón, la carta la había escrito la persona al médico. Ajá. Bien. Agradecían al médico. La paciente, una paciente. Claro, un paciente, el hombre. Le agradecía por todo lo que ha hecho, doctor, para que nosotros, que no podíamos tener hijos, que se nos hacía una cuesta tan empinada haber podido llegar a eso, y con todo lo que usted hizo para que nosotros pudiéramos tener 2 hijos, finalmente tengamos estos ángeles en nuestra casa. Le queremos agradecer para siempre con esta carta de puño y letra firmada. La carta y miro la firma. Sí. Y la firma era ingeniero Mauricio Joclender. ¿Perdón? Esa era la firma. Sí. Entonces lo miro a mi médico y le digo, pero vos me estás hablando Sergio. De Sergio y de Pablo, sí. De Sergio y de Pablo Joclender, que eran los hijos de este ingeniero que estuvo en Tandil. Además, es una historia que se vincula con Tandil, fíjate, sí, el círculo perfecto. Correcto. El ingeniero estuvo acá con su esposa. Vivía en la calle Maipú. Exactamente. La esposa lo tuvo en brazos a Dipi, porque hacía teatro vocacional. Había llegado a trabajar en metalúrgica, qué sé yo. Y le agradece que haya hecho tanto ese obstetra, el abuelo de mi médico, que vivió en Buenos Aires, para finalmente poder tener 2 hijos. Y son los 2 hijos que cometen
el matricidio y el parricidio más Sí. truculento y terrible de Argentina. Qué bárbaro. Y vos decís, no puede ser. Es materia prima para una historia. Es historia. Es historia. Y quedás, la vida parece... Chaplin decía que la vida era un chiste. Y otros decían que era un absurdo. A mí me parece absurdo, pero es real. Y así pasó, ¿no? Y vos decís, ¿y cómo me cayó esta historia? Nada, fui al Claro, médico. vos en ese momento te sentís bendecido, digamos, decir, ¿cómo? Esto es oro puro. O Sí, sea, sí, ¿cómo y cae esto en mis manos? Es increíble, la publiqué obviamente, ya tenía el libro casi hecho, me fui a la editorial de imprenta, dije, por favor, levantame Stop. una, Claro. ya me fui a mi casa, la escribí. ¿Cómo la magia circular de las historias? Y finalmente termina en Tandil, porque Claro. la encuentro en Tandil gracias a un médico que también ahora era de Buenos Aires y ahora hace 20 años que está aquí, ¿no? Que no es obstetra precisamente como su abuelo. Qué bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque continuamos conversando con Elías Elash. Así es, pero antes, si no sé, tenés que imprimir un libro, por ejemplo, Claro. te invito a que vayas a Mejor Crédito y puedas retirar tu préstamo en el acto. 200.000 pesos con tu DNI, empleados públicos, privados, jubilados, asignaciones, hacer realidad tus sueños. Mejor Crédito te espera en San Martín, 630. Comunícate al 443-2280 o escribí a través de WhatsApp al 221-5070-305. Además, cuentan con comercios adheridos para que realices tus compras a crédito, como Sierras Sport, El Mundo del Bebé, Wancel y muchos más. Mejor Crédito, efectivo en el acto, lo que quieras ya. Muy bien, es la hora 9 de la mañana, 14 grados la temperatura en Tandil. En el próximo bloque continuamos conversando con Elías Elash, bueno, la faceta como autor y también todo lo que tiene que ver con esta nueva edición de la Feria del Libro. Se pone en marcha en el día de mañana en la Cámara Empresaria y para destacar que la entrada es absolutamente libre y gratuita, 18ª edición de la Feria del Libro de Tandil. Muy bien, decía que continuamos con Elías Celaya aquí compartiendo el desayuno. Elías, hay muy buenos escritores aquí en la ciudad. Son muchos, bueno, ahora están buscando una especie de asociatividad, de asociación. Digo, ¿cómo ves esto? ¿Por qué crees que, no sé, Tandil es una ciudad que inspira a la gente a escribir, Sí. que te invita? Sí, ¿no? Digamos, se está escribiendo mucho en todos lados. Ah, en todos lados, mira Sí, qué bien. Sí, sí, sobre todo las generaciones jóvenes también. Yo creo que tiene mucho que ver también con que cambió las formas de producción. Hoy publicar un libro tampoco es una... Complejo, no es tan No, complejo. no es tan complejo al cambiar las tecnologías, que decir una imprenta, decir, haceme 23 libros y te hacen 23 libros, digamos, porque cambió el sistema. Claro. Ya no es offset exclusivamente. Pero sí, es para celebrarlo, ¿no? Es para celebrarlo, naturalmente. Escribir también tiene, para mí hay dos rangos, ¿no? En esto, ¿no? Se escribe porque se necesita, como se necesitan tantas otras cosas, o se escribe porque no se puede hacer ninguna otra cosa que no sea eso. ¿Vos con cuál te identificas más? No, con la segunda, por una cuestión de inutilidad crónica frente a todo lo que me cruce en términos empíricos, de cambiar el cuerito de una canilla, la rueda de un auto, lo que fuere, ¿no? O sea que, pero sí, hay que celebrarlo, ¿no? Porque además también es terapéutico escribir. Elías, y también creo un rol importante juega en todo esto la posibilidad de tener en Tandil muchas imprentas de buena calidad y siempre predispuestas, Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí, y la ciudad. Tener mercado A también. mí me llaman colegas de Buenos Aires, Sí. tipos que yo respeto muchísimo, con los cuales también hago cursos, ahora mucho online, mucho Zoom, de escritura de ficción sobre todo, ¿no? Que te dan herramientas nuevas. Es decir, para mí el secreto está en no quedarse, ¿no? En no dormirse. Y me preguntan cómo puede ser que no les cabe en la cabeza que alguien pueda vivir de la escritura en Tandil. Es muy, muy difícil en cualquier otro lado. En Buenos Aires también es muy difícil. Escritores, es decir, bueno, tenés escritores, tenés 10, ponele 10, 15 escritores,
que más o menos, bueno, están dentro del canon de esos tipos que publican en los mejores sellos, que obviamente, ¿no? Que viven de lo que quieren y todo, pero lo más común en gente que escribe, y muy bien, obviamente, es que o de clases o de talleres literarios o haga lo que fuere, pero la ciudad, nuestra ciudad, aún con todo lo que falta, que sabemos, en términos de infraestructura, por la propia explosión, ¿no? Pensar en la ciudad, 22% de habitantes en un año creció. O sea, no es un chiste. Entonces, esta ciudad a mí me ayudó, a mí a tantos, ¿no? Pero quiero decir, te ayuda, tiene una polenta, tiene una economía súper diversificada. Es una ciudad casi récord, yo creo que es récord en escritura de lo que tiene que ver con material local, ¿no? Hay un número dando vuelta en la Cámara Argentina del Libro. No sé si hay una ciudad que escriba tanto sobre lo que tiene que ver sobre su identidad histórica. Claro, sí, por eso te preguntaba, bueno, y el Bicentenario que por supuesto los nutrió a todos, ¿no? Sí. Y los inspiró Sí. también en este sentido. Sí, pero además hay, qué sé yo, pasan cosas, yo hay trabajos que no los he buscado, o sea, hay muchos que se me han ocurrido y hay otros que no, que se les ocurre, qué sé yo, por ejemplo, los hermanos Bertoli, Guillermo y Oscar, es una empresa de primera línea que crearon algo nuevo, eso también es muy valioso, crear algo, no de la nada, lo hicieron desde abajísimo, con sangre, sudor y lágrimas, crean algo nuevo a los 30 años, para cuando la empresa cumple 30 años, me llamaron porque querían hacer un libro con la historia de la empresa y todo lo que influyó, ¿no? ese mundo Bertoli, digamos, en el rostro idilicio de la ciudad, sobre todo a partir de los 2000, donde la ciudad hace un cambio notable, o empieza a hacer un cambio notable. Y en otro momento eso no pasaba, aquí o un restaurante, Tierra de Azafranes, hacer a los 10 años de... Claro. A los 10 años de inaugurado, que me llame Ricky, que no conocía tampoco, porque querían tener su libro con su historia, sus recetas, sus platos. Esto pasa acá. Y ahí vos le dijiste, yo voy a tener que probar cada uno de los platos para describirlo correctamente. Para mí la única condición, no le pongo condiciones al trabajo, porque para mí el trabajo es siempre bienvenido, pero no puedo escribir si no tengo algo. Claro. ¿No? Y le dije, contame tu vida a Ricky. La única condición es sentir que tengo algo que me va a llevar al texto, ¿no? Y la vida de Ricky es maravillosa, ¿no? Hay anécdotas de ese chico extraordinarias. A los 11 años, en vez de ir a jugar al fútbol, vivía en La Porteña, iba a la estación de servicio de La Porteña, Ricky Cambros, y se ponía a lavar los vidrios de los autos, ¿no? Y un día pasa un empresario, el dueño de quesos el holandés, tiene el apellido... Van Olfen. Van Olfen. Ahí está, gracias por el salvavidas. Y con su camioneta llena de tierra y todo, iba para su campo, le da el dinero, le dice, no, déjala, no lo laves. Pero acordate lo que te voy a decir. Vos vas a ser un gran empresario. 11 años tenía Ricky. Cuando me contó la anécdota, te digo, te hago el libro. Qué grande. Mira qué bien. Sí. Acá dice, tengo historias con Don Simón, padre de Elías, y también tengo historias del barrio que Elías no conoce. Bueno, Elías, vas a ir por esas historias, ¿no? Con todo gusto. Y vamos a dar el nombre. Contacto. Rubén, dice esto. Con todo gusto. Elías, el público se renueva, se dice habitualmente. ¿Cuándo fue que descubriste la vocación por escribir o nació con vos? No sé si nació conmigo, pero siempre cuento algo que tiene que ver con... Por eso el otro día estoy llevando el libro de la historia del transporte que hizo la empresa Alas, que la donó a todas las escuelas, entera la edición, todas las escuelas de Tandil y las bibliotecas, y seguimos llevando. Qué bueno. Es un trabajo que lleva tiempo. Excelente iniciativa. Y todo, excelente. Lo hizo Javier y después, bueno, mala suerte Javier. Se murió y lo continuó su hijo, y lo vamos llevando. La decisión de Javier y su hijo también, obviamente, era que no se comercializara. Una historia del transporte desde el primer caballo, la galera que entró acá, hasta fin del año pasado. Un trabajo de 2 años.
y vas por las escuelas, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas de contención, escuelas privadas, y llevas el libro y das una charla, te atienden de maravilla, ha sido la experiencia más fascinante, y siempre les digo a las maestras, estén atentas, a las docentes, estén atentas porque no sabes dónde está el escritor, pero siempre hay alguna señal, y en mi caso, trayendo tu pregunta, tuvo que ver con nada. Yo a los 11 años estaba en 7º grado y un profesor que había, que se llamaba Enrique Casado. Ajá, sí, lo recuerdo. Un profesor la llamó mi mamá, le dijo Mariquita Mus era mi mamá, le dijo, mirá, tu hijo no, tenemos un gran problema, no puede escribir un renglón seguido y no puede hablar. Tiene terribles problemas de expresividad, así que vas a tener que hacer algo. Y mi mamá le preguntó, ¿qué? Mi mamá era una maestra muy culta, extraordinaria maestra, y Casado le dijo, comprarle libros, que lea. Que lea. Y mi mamá le hizo caso y yo pasé de lo que venía leyendo, que era la colección de Robin Hood, ¿viste? Bomba, El niño de la selva. Sí. Eso que venía leyendo, que lee cualquier chico a los 11 años, en un salto estrambótico pasé a La metamorfosis de Kafka, que me decía, la entendí lo que a los 11 años. 11 años. Entendí lo que pude, pasé a El túnel de Sábato, y pasé a Gudiño Kieffer, y pasé a Cortázar, y no paré más. Y eso fue... el disparador, gran disparador. El gran disparador. Empecé a escribir bastante más tarde, hice mucho periodismo también, que también es una escuela, como bien lo funda García Márquez, ese concepto, ¿no? De que el periodismo no es un género literario, pero la no ficción, sobre todo lo que agarra Truman Capote, todo esto, es un detonador impresionante para escribir. Así que sí, hay que estar atentos. Yo les decía a las docentes, digo, estén atentas a dónde hay un escritor, porque hay algunas señales. Para potenciarlo. Elías, bueno, ya sobre el final, entonces recordanos mañana a qué hora es la presentación, por si aquellos, bueno, que están interesados en conocer estas historias en particular. Mañana a las 20. A las 20, bien. A las 20 en la sala movediza, es decir, se hace el acto de inauguración. Me encanta empresario. A las 19 y a las 20 estamos con Néstor y con Pepo. Vayan un rato antes porque no hay reservas, no hay nada de eso, y vayan con ganas de divertirse, porque vamos a contar una de esas historias que la primera vez fue acá. La contamos en la contratapa del Eco hace como 30 años. Perfecto, entonces. Huyamos de aquí y historias al paso 2. Que son los dos últimos míos, ¿no? De un ensayo y un libro de ficciones. Huyamos de aquí tiene un porqué ese título. Sí, tiene un porqué y un día y un lugar. Así que lo vamos a conocer ahí también. Ahí lo vamos a... Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Elías. No, éxitos, Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Elías Celaya, con él hemos compartido este espacio aquí nosotros en la mañana del Eco. Mañana entonces comienza la Feria del Libro y por supuesto la invitación, entrada libre y gratuita para destacarlo. Muy bien.